¿Cómo estamos, mis amados? Qué bueno es poder saludarles en esta hora con el mensaje de la Iglesia por las Casas, un ministerio que el Señor nos ha permitido a través de los medios de YouTube, de nuestra página de la Iglesia y de lo que es el Facebook, de lo cual estamos también motivándole a inscribirse en el canal YouTube de nuestra congregación para que te puedan estar notificando los mensajes que se comparten, los cultos que transmitimos y que te sea de una bendición maravillosa. Te felicito por estar conectado en esta hora para escuchar, aprender y poner por obra la palabra del Señor. Quiero que vayamos en esta hora al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12 al versículo 13. Para los que tienen su Biblia, ahí en su casita podemos leer Deuteronomio 10, 12 al 13. Si no tienes tu Biblia, aparecerá en la pantalla lo que es el texto bíblico para que juntos podamos leerlo. Tú lo tienes ya ahí en la pantalla. Dice Deuteronomio 10, 12 al 13. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Mire qué texto más bonito que nos lleva al tema siguiente cortito: ¿qué pide Dios de mí? Ese es el tema que está en tu pantalla. ¿Qué pide Dios de mí? ¿Por qué lo dejo de esa manera bien personal? Porque a la hora en que tú estés leyendo el tema, yo quiero que tú lo hagas de manera personal. Pude haberle puesto ¿qué pide Dios de nosotros?, pero se vuelve un tema ya bastante general. Pero qué bueno es que cuando uno lo lee, ¿qué pide Dios de mí?, en lo personal, cuando yo veo ese tema, ¿qué pide Dios de mí?, estoy viendo mi relación personal con Dios, estoy viendo mi compromiso con el Señor, mi cercanía con Dios, mi comunión con Dios, mi búsqueda de Dios, lo que el Señor quiere para con mi vida. Veo que el Señor tiene planes, propósitos y proyecciones bien directas para con nuestras vidas. Por lo tanto, mi amado, cuando tú ves ese tema, ¿qué pide Dios de mí?, yo creo que nos confronta con una realidad. ¿Cuál es tu plan para mi vida? ¿Qué es lo que tú esperas que yo haga, Señor, en esta tierra? Y espero que el Espíritu Santo, a través de esta breve reflexión de la palabra, impacte tu corazón, llene tu alma y tomes las mejores y más grandes decisiones. Cuando leo esta porción bíblica que acabamos de leer, compruebo de que Dios es claro, es directo y es específico en cuanto a lo que le gusta, le agrada y lo que espera de nosotros. Mire qué lindo eso. Dios no nos ha dejado en el aire, como dicen algunos filósofos, ¿verdad?, que no quieren negar la existencia, no quieren, ¿verdad?, reconocer la existencia de Dios, pero ellos golpean y atacan lo que es la participación de Dios en la naturaleza humana. Yo recuerdo haber leído un pensamiento de alguien que decía que Dios formó al mundo, le dio cuerda cual reloj, lo soltó a que viera cómo saliera el mundo y lo dejó a la deriva. Para nada. Él nos ha dejado un manual que bien hacemos en leerlo. Él nos ha dejado un manual que si tú y yo lo leemos, en este manual está la voluntad de Dios. Él no nos deja en el aire, Él no nos deja al azar, Él no nos deja a la suerte, Él no nos deja a la adivinanza, Él no nos deja a ciegas. Qué alegría y satisfacción brinda el hecho de conocer de parte de Dios lo que Él espera de nosotros. Y si no, usted puede ver la porción de la palabra: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Ese es el texto que leíamos hoy, Deuteronomio 10:12. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Se da cuenta que la relación de Dios es personal? Le estaba hablando a más de 1 millón de personas. El libro de Deuteronomio es un libro que se escribió para recordar la ley. Éxodo, Levítico y Número había establecido la ley mosaica que se dio en el monte Sinaí. Cuando ya se estaba cercano a pasar a la tierra prometida, frente al río Jordán, a las llanuras del Jordán, la ciudad de Jericó se veía a lo lejos y ya estaban ellos a punto de pasar. Moisés estaba a punto de partir a la presencia de Dios. Escribe el libro de Deuteronomio.
que significa la segunda ley, el recordatorio de la ley de Dios. Y viene el Señor y hablándole a más de 1 millón de personas, está diciendo: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y es claro en lo que el Señor pide. Él no se esconde a la necesidad humana. Él no nos priva de conocerlo, sino que nos muestra lo que espera de nosotros. La voluntad de Dios es que podamos conocerlo, amarlo, seguirlo y que prosperemos en esta vida. Se fijó cómo termina el versículo 13, se fijó: para que tengas prosperidad, para que te vaya bien en el camino. Así que, mi amado, mi amada, bueno hacemos en ponerle atención a lo que pide el Señor de nosotros. Y hay por lo menos 4 cosas que yo quiero resaltarle en estos breves minutos de lo que Dios pide para nosotros. En primer lugar, el Señor dice en el versículo 12: sino que temas a Jehová tu Dios. Oiga, que temas a Jehová tu Dios. Lo primero que Él nos pide es temor, pero entre paréntesis yo le pongo a mi bosquejo: reverencial, de respeto, de reconocimiento, de exaltación. Un temor que no es para nada temor de miedo, porque el que tiene miedo se porta bien frente al que le tiene miedo. El que tiene miedo se porta bien para que no le caiga un rayo. El que tiene miedo se porta bien porque le va a ir mal. Y no es así la cosa. El temor reverencial nos hace amar, reconocer la grandeza de la santidad de nuestro Dios y reconocerlo de tal manera que no queremos fallarle. Hay personas que lo que tienen es miedo a Dios, como lo que hacían los papás hace años: no corra porque se va a abrir la tierra y Dios va a abrir la tierra y se lo va a tragar, le va a caer un rayo. Y los niños, ¿verdad?, le tenían un gran pavor a Dios. Imaginaban un señor grandotote, gordo, con ojos de fuego, ¿verdad?, echando rayos y centellos, esperando el primer error del ser humano para destruirlo. Y para nada, esa no es la imagen del Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco tiene como imagen Padre Celestial. El Dios que yo conozco tiene como imagen Creador de todo, lo visible, lo invisible, lo eterno, lo invariable, lo limitado. Todo ha sido creado por la mano de Dios. Creo que es Dios el que ha llamado nuestras vidas para conocerlo. Dios no es un tirano, un déspota, no, o alguien que está fuera de la realidad humana. Dios quiere que nosotros lo conozcamos en su amor y misericordia. Y qué lindo es tener temor al Señor. Y la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una persona que tiene temor a Jehová comienza a ser sabio. ¿Qué es el temor a Dios? Es reverenciar el nombre del Señor. ¿Qué es temor a Dios? Es respetar al Señor a donde sea que estemos, porque nuestro Dios es omnipresente, está presente en todo lugar al mismo tiempo. Esto es parecido a los hijos. Un hijo que respeta a papá, donde sea se porta bien. Esté frente al papá o no esté frente al papá, esté frente a la mamá o no esté frente a la mamá, se porta bien porque su propósito es respetar, honrar a papá y a mamá. En cambio, el hijo que le tiene miedo al papá, solo frente al papá y a la mamá se porta bien. Solo frente a la gente conocida se porta bien, pero cuando no está frente a gente conocida saca las uñas. Cuando no está frente a gente conocida se porta mal. A eso se le llama tener dualidad de vida, hipocresía de vida, no ser el mismo en todo lugar. Pues a Dios le agrada que podamos temer su santo nombre. Eso es el temor a Dios. ¿Para cuándo es el temor a Dios? Para todo tiempo, en todo segundo, a toda hora y en todo lugar. En segundo lugar, dice el versículo que leíamos, el 12, que andes en sus caminos. Oiga, que andes en sus caminos. Esto implica en primer lugar conocer la voluntad del Señor. Cuando la Biblia habla de caminos, está hablando del sendero que Dios pone por delante para poder caminar. Cuando la Biblia habla de caminos, está hablando de el camino por donde Dios quiere que yo transite, la voluntad de Dios que Él quiere que yo realice, lo que Dios quiere que yo haga, lo que Dios quiere que realice. Caminos en la Biblia es el sendero por el cual Dios quiere que yo camine. Implica entonces que es necesario conocer la voluntad de Dios. Eso de
demanda una decisión, porque andar en los caminos de Dios demandará la renuncia a nuestros propios caminos, porque ahí es donde está el problema, ¿eh? A veces tenemos nuestros propios caminos. La Biblia lo dice, hay caminos que al hombre le parecen camino de vida, pero su final es camino de muerte. Y eso es cierto. Los seres humanos somos limitados, no sabemos cuál es el camino a seguir, no sabemos cuál es el camino que nos va a llevar a la vida eterna. Pero qué maravilloso es cuando aprendemos a confiar en Dios. Qué lindo es cuando aprendemos a reposar en el Señor. Qué lindo es cuando aprendemos a conocer su voluntad. Y yo los invito a conocer la voluntad del Señor, a que andemos en sus caminos. Deuteronomio 28 dice que la obediencia es la llave que abre las puertas de la bendición de Dios. Mire qué maravilloso. Usted se lee Deuteronomio 28, la obediencia, la llave que abre la bendición de Dios. Léalo un día, es maravilloso Deuteronomio 28, cómo uno puede ver la voluntad del Señor. Primero decíamos temor reverencial. Segundo, obediencia, andar en sus caminos. Tercero dice el versículo 12, que lo ames. Hoy que lo ame, amar a Dios. Dios es amor y le encanta amar y ser amado. ¿El qué, pastor? Dios es amor, le encanta amar y le encanta ser amado. Dios quiere que lo amemos con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Dios nos amó primero, pero Él espera que lo amemos nosotros también. Nuestro amor a Dios nos conduce a buscarlo con todo el corazón. Qué maravilloso es cuando buscamos al Señor con todo el corazón. ¿Por qué? Porque lo amamos y queremos estar con Dios. Nuestro amor a Dios inicia cuando le permitimos entrar y reinar en nuestro corazón. Ahí inicia el amor de Dios en nuestras vidas. Usted creo que ha leído, no sé si ha leído San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que los que en Él creen sean salvos, reciban la bendición del Señor. Mire qué maravilloso saber que somos amados. Usted que lucha tanto con el amor, usted que dice, no, es que yo no he hallado a quien amar y quien me ame, y busco pero no encuentro. Pues yo le digo una cosa, el Señor te ama y tiene un plan, un propósito, una proyección maravillosa para ti. Así que a temerle, a obedecerle, a amarle. Y en cuarto lugar, según el versículo 12 dice, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Servirle. Qué maravilloso es saber que Dios quiere que lo honre. Qué lindo es saber que Él quiere que yo lo obedezca. Qué extraordinario es que Dios quiere que yo lo ame. Dios quiere que yo le tema. Dios quiere que yo le obedezca. Dios quiere que yo lo ame. Pero también tome en cuenta que Dios quiere que yo le sirva. No es bueno que nos quedemos pasivos en la vida cristiana. No te quedes pasivo en la vida cristiana. ¿En qué estás sirviéndole al Señor? ¿Estás hablándole a otros del Señor Jesucristo? ¿Estás compartiendo las buenas nuevas? ¿Estás animando a otros y hablándoles de Jesús? ¿Estás compartiendo la palabra con tu vecino? ¿Estás hablando la palabra a tu familia? ¿Estás testificándole a otros de la gracia maravillosa, extraordinaria del Señor? ¿Oras por aquellos que tienen necesidad? ¿Oras por aquellos que están en crisis? ¿Estás sirviendo también en tu congregación? Allá en las diversas áreas en las cuales tú le puedes servir a Dios en las congregaciones. Sirves en una congregación como pastor, pastora, evangelista, misionero, líder, servidor en diferentes áreas. Pues es lo que Dios quiere. Dios quiere que le sirvamos. Dios quiere que hagamos para Él lo que podrían hacer los ángeles con toda facilidad. Los ángeles con toda facilidad podrían hacer la obra mejor que nosotros, pero es a nosotros que el Señor nos ha delegado el servicio. Así que, hermano y hermana, ánimo y a servir.
Ya deja de estar deteniéndote en no servir. Ya deja de estar teniendo miedo, temor, angustia, desesperación y no servirle al Señor con todo el corazón. Alabo y glorifico el nombre del Señor por todas aquellas personas que desde que aperturamos la congregación, las filiales, han estado sirviéndole al Señor. No han tenido temor de servirle al Señor. Claro, todo lo hacemos con prudencia, todo lo hacemos con el debido cuidado, pero le digo sin temor, porque Dios quiere que le sirvamos. Y por eso el que es servidor de Dios será honrado por el Señor. Y por eso yo te quiero motivar a que estas 4 verdades las plasmes en tu corazón. Y por eso dice el versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Cuál será el resultado de temer a Dios? ¿Cuál será el resultado de obedecer a Dios? ¿Cuál será el resultado de amar a Dios? ¿Cuál será el resultado de servirle a Dios? Prosperidad. Pero déjame que te aclare, la prosperidad según Dios no se enfoca solo en el dinero. Porque para algunos dinero es prosperidad, cosas materiales es prosperidad. ¿Sabes qué es el dinero y las cosas materiales? Y el vestido, los zapatos, la comida. ¿Sabes qué es, a la luz de la palabra de Dios? Añadiduras. La verdadera prosperidad es tener paz para con Dios. La verdadera prosperidad es gozar paz en el alma. La verdadera prosperidad es disfrutar del gozo del Señor. La verdadera prosperidad es la fe. La verdadera prosperidad es la obediencia. La verdadera prosperidad es la fe, la esperanza, el amor. Los tres virtudes, ¿verdad? Y de todas ellas, la que va a permanecer es el amor. Un día la fe se terminará porque veremos lo que creemos. Un día la esperanza se terminará porque recibiremos lo que esperamos. El amor permanecerá para siempre. Esos son los valores de carácter eterno. Las demás cosas, como dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. Así que, mis amados, para concluir, mis hermanos y mis hermanas, a temer, obedecer, amar y servir al Señor. No descuidemos estos 4 pilares fundamentales de la vida cristiana: temor, obediencia, amor, servicio. No lo descuidemos. No lo digo yo, no lo enseño yo, lo enseña la palabra del Señor. Yo solo se lo he leído. Así que no caiga en la trampa de no temer, no obedecer, no amar a Dios, no servirle con todo el corazón. No dejes de servirle con todo el corazón. Y usted, mi amigo, puede también tener la oportunidad. Usted que se está preguntando, ¿y yo podré llegar a tener temor a Dios? Claro que sí. ¿Y yo podré llegar a obedecer la palabra? Claro que sí. ¿Y yo podré llegar a amar a Dios? Claro que sí. ¿Y yo podré llegar a servirle a Dios? Por supuesto que puede llegar a hacerlo. Pero ¿sabes qué? En tu capacidad no puedes hacerlo. Necesitas a Cristo Jesús en tu corazón. Él vino para enseñarnos el camino. Él vino para fortalecernos. Él vino para guiarnos. Y no solo vino para ayudarnos, fortalecernos y guiarnos, sino para darnos de su Espíritu Santo. Y que su Espíritu Santo sea el que nos empodere, el que nos capacite, el que nos llene para caminar en temor a Dios, en obediencia a Dios, en amar a Dios, en servirle a Dios y en seguirlo con todo el corazón. Mis hermanos y hermanas, no nos apartemos de ninguno de estos elementos. Y mis amigos, no dejes para otro día lo que hoy tú puedes hacer. Y yo te quiero animar a entregarle tu corazón al Señor, alimentarte todos los días en la palabra, congregarte, anótate en los cultos, o estás en alguno de los lugares donde hay congregaciones, busca una congregación fuera del país, busca una congregación, congrégate, ama a Dios, témele, sírvele, síguele, y has de ver bendiciones abundantes en tu vida. Y en este momento, mi amigo, yo te quiero invitar a que le entregues tu corazón al Señor y ores de la siguiente manera al Señor conmigo, y desde este día serás un hijo de Dios, candidato para temerle, obedecerle, amarle y servirle. Ora conmigo con todo tu corazón. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.